Vamos a ver lo que son los multímetros, ¿ya? Bueno, esto no es novedoso para ustedes, ¿no? Vamos a ver algunos detalles más que seguramente no se conocían muy bien. Entonces, el multímetro, como definición podemos decir, se denomina también tester o polímetro, ¿ya? Esto de polímetro, que decir que no es muy común, ¿no? O sea, polímetro, medición, poli, varios, ¿no? Ya creo que en esos lados son más, o lo denominan esto, ¿no? Polímetro. En nuestro medio, más que todo, tester, ¿no? Más común el tester, ¿no? Multímetro, incluso, algunos lo utilizan ese término, pero básicamente utilizamos nosotros la terminología de tester, ¿no? ¿Ya? Este es un instrumento de comprobación, ¿no? Utilizado para medir variables eléctricas. Bueno, incluso podríamos decir ya variables físicas, ¿no? Ha sido diversificando demasiado ya lo que es el multímetro. Bueno, variables eléctricas inicialmente, dentro de un circuito activo o también parámetros característicos de elementos en forma aislada, ¿no? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la corriente, la tensión, siempre medimos en el mismo circuito. Pues yo les digo, midan la resistencia, no, la resistencia no lo van a medir en el mismo circuito, no tienen que sacarlo, ¿no? Aislarlo. El, la inductancia, el capacitor, ¿cómo se llama? La inductancia no se mide, ¿no? La capacidad, ¿no? De un capacitor incluso. No tiene que estar en forma aislada, ¿no? ¿Por qué se llama así? Porque incorpora varios instrumentos en un solo dispositivo, ¿ya? Optimizando sus elementos como galvanómetros, osciladores de resistencia, conversores, etcétera. Claro, o sea, la idea de un multímetro es que un elemento lo utilicemos para varios instrumentos, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, el galvanómetro, la agujita, lo utilizamos como amperímetro, como voltímetro, como ohmmetro, ¿no? Esa es la idea, optimizar, ¿no? Pues dice aquí, resistencias, ya, utilizo una resistencia como amperímetro, eso me sirve para el voltímetro, para otra cosa, sí. En el caso de digitales, por ejemplo, los conversores, un conversor lo utilizo para el amperímetro, lo mismo para el voltímetro, ¿no? Entonces, esa es la idea de tener en un solo instrumento varios instrumentos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las... Desde la han nacido, digamos, estos instrumentos para medir tensión, corriente y resistencia. Esa es la principal variable con la que ha nacido este instrumento. Pero lógico, como les he ido ampliando a otras variables más, ya incluso frecuencias, el beta del transistor, el beta del transistor, y así, ¿no ve? La temperatura, incluso hay algunos test que miden, ¿no ve? Pues actualmente los multímetros, lo que les decía, también miden otros parámetros, como la capacitancia, los capacitores, el beta del transistor, ¿no ve? El HFE se llama, el forward, ¿cómo es el high forward? ¿Cómo se llama? El HFE del transistor, ¿no ve? Otros incluso miden la frecuencia, les decía, ¿no? La frecuencia, por ejemplo, para medir frecuencia tenemos los tacómetros, ese es el instrumento propio. Pero ya hay testers que miden esta frecuencia, ya tienen su tacómetro incorporado. Podríamos decir que incluso miden la temperatura, ¿ya? El tipo de instrumento se lo selecciona con su selector. Un selectorcito, ¿no? Para seleccionar qué quiero que sea de instrumento, que sea amperímetro, voltímetro, ¿no? Ahora, podríamos decir también que el multímetro es una herramienta de diagnóstico estándar para las técnicas de industrias eléctricas y electrónicas, ¿no? Ya, hablando un poquito más técnico, para medir, ¿no? Bien, para diagnosticar, al final es lo mismo, ¿no? Para un diagnóstico estándar, ¿no? Para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas, dice, ¿no? Puede haber un técnico que no tenga su tester. O sea, todos ustedes tendrían que tener ya su tester. Si es que no quieren. Poco cuesta caro. Un buen tester, 200 pesos, ¿no? Incluso menos. Hay testers desde 80 pesos, 60 pesos, ¿no? Tal que no son muy buenos.
Por ejemplo, un test regular, intermedio, bien nomás, 200, 230 le pones, 250, ¿no? Comparado con lo que invierten en sus celulares, pues nada, ¿no? Celular fácilmente se le meten 1500 o 1000 bolivianos, fácilmente. Por no decir los que tienen sus iPhones, ¿no? Entonces, el tester es una baratela comparado con eso, ¿no? Ah, ya. Es un tester analógico, de al lado podemos ver un tester digital. Obviamente el tester analógico se caracteriza porque tiene su agujita, ¿no? Y el analógico, el digital se expresa mediante un lector numérico, ¿no? Ya. Obviamente el principio de ambos es similar, ¿no ve? Con sus conectores, sus chicotillos que lo llaman. Ambos tienen su selector hacia el medio, ¿no? Es como casi la mayoría de las marcas manejan este estándar, ¿no? Al medio del selector, en el que cambiamos el tipo de instrumento que quiero seleccionar, amperímetro, voltímetro, analógico, continuo, ¿no ve? Lo mismo no es no analógico, ¿no? Alterno, alterno continuo. Lo mismo el analógico. Ya lo mismo el analógico, ¿no? Para mediciones alternas o continuas. Se va a ser amperímetro, voltímetro, ómetro, ¿no? Con su escala. Ese es nuestro test. ¿Cómo se clasifican? Los multímetros se clasifican principalmente en dos tipos, los multímetros analógicos y los digitales. Es por demás conocido como los analógicos y los digitales. Más últimamente digitales, ¿no? El multímetro analógico es un dispositivo, ¿no? Que se puede usar para medir tensiones o corrientes en diferentes rangos determinados. En el caso de corriente, de 0,1 microamperes hasta 10 amperes, dice, ¿no? Es decir, nosotros los electrónicos no manejamos corrientes muy grandes. Por eso, ustedes pueden agarrar un tester de un mecánico, por ejemplo, es muy diferente al nuestro, ¿no ve? Por ejemplo, un mecánico industrial, esos que sueldan, ¿no ve? Los han visto soldando ahí en la calle con sus arcos y sus tremendos transformadores que tienen. Eh, Esos manejan fácilmente arriba de los 100 amperes, claro, porque si se fijan ustedes, para poder aplicar semejante equipo, pueda soldar, la temperatura que utilices es alta, ¿no? El voltaje es el mismo, 220. ¿Dónde se va a alimentar más voltaje? La red nos da 220. ¿Y potencia igual a qué es? Voltaje por corriente. Si quiero que la potencia suba, el voltaje nunca va a subir, es 220. Entonces, ¿qué tendría que subir para tener una potencia mayor? Bien. Entonces, para tener esos semejantes equipos, ¿no? De soldar esos arcos, con transformadores, lo que hacen es transformar, es elevar la corriente, ¿no? Entonces, por eso en esos transformadores fácilmente hablamos de arriba de los 100 amperes. Están soldando, ¿no? Con soldadura, arco, en la calle están soldando, bien peligroso, ¿no? Semejantes corrientes manejan. Entonces, obviamente, este para los electricistas, para los mecánicos es diferente al nuestro, ¿no? Ellos obviamente no van a medir 0,1 microamperes, miliamperes, nada que ver, ¿no? Ellos miden puro amperes, ¿no? O sea, su tester tiene que estar orientado a eso. Entonces, el nuestro también tiene que ser así, ¿no? En eso tienen que tener siempre ese cuidado. Como uno de mis amigos tenía un tester de mecánico. Son más caros, pero obviamente nosotros como manejamos corrientes pequeñas, cositas, a veces no son tan sensibles. Bueno, estos multímetros convierten el valor obtenido en un movimiento de la aguja en el tablero de medición, ¿no? En el caso del analógico estamos hablando. Cuando hemos hecho el amperímetro, el voltímetro, hemos visto algo de eso, ¿no? Las ecuacioncitas, hay un parámetro como la corriente o voltaje, dice que la agujita se mueve en proporción, ¿no? En proporción de la corriente que haya. Es obviamente calibrado como para que muestre una escala, ¿no?
Dice que se llama medidor analógico porque el valor obtenido de la medición es reflejado continuamente en el movimiento de la aguja. Pues se llama analógico. Litro más que todo, así parecería, ¿no? No solo por eso, ¿no? Sino también tiene elementos analógicos. Ustedes saben que hay dos tipos de elementos, ¿no? En la electrónica, los elementos analógicos y los digitales. Los elementos analógicos son la resistencia, el transistor, el operacional. Elementos digitales son los TTLs, ¿no? No es de TTLs, sino la lógica digital, las compuertas, AND, OR, ¿no? Entonces, el multímetro analógico básicamente tiene elementos analógicos, ¿no? Resistencias. Con el digital ya tiene el conversor, algunas compuertas más, ¿no? Un multímetro analógico. ¿Cuáles son las partes de un multímetro analógico? Tiene las siguientes partes, me dice, ahí puede verlo. O sea, obviamente de un fabricante a otro varía, aunque son parecidos, ¿no? Les he dicho que de todos los testes van a ver esta cosa del medio, está selector, ¿no? Entonces, ¿qué tienen los testes analógicos? Obviamente los conectores. Este es medio especial, este tester, ¿no? Tiene un conector así. Obviamente los conectores son aquí abajo, ¿no? Con la pantalla, la aguja, en la escala de ohmios, escala de voltios, escala de amperes, ¿no? Es el selector que selecciona si va a ser resistencia, si va a ser ohmmetro, si va a ser voltímetro, si va a ser amperímetro. Este es el ajuste de 0 ohmios, ¿no? Que a medida que la batería va gastándose, esto es para la resistencia, ¿no? Para medir resistencia, o sea, para el ohmmetro. A medida que la batería va gastándose, eso hay que ir ajustando, ¿no? No tiene pilita, ¿no? Este es selector de medidas, dice, para alterna o continua. Entonces, esto tiene este aparatito, ¿no? Entonces, ahí podemos leer nosotros, ¿no? Con la simbología. Por ejemplo, ve aquí un B, una rayita, voltímetro para señales continuas, ¿no? Y por aquí veo, por ejemplo, ohm, la letra griega omega, ¿no? Sabes que se presenta una resistencia, ¿no? Logneaje, ya ohm, variable ohm. Parámetro, y este A es una rayita continua, amperímetro de señal continua, ¿no? ¿Ven? El perímetro nomás debe ser, ¿no? Este debe seleccionar. Si lo pongo a alterna, que, que cambie de continuo a alterna no es más que un rectificador, ¿no? Que mide el valor de eficacia. Ese tiene otros multímetros que tienen similares características, les decía, con algunas variantes físicas o estructurales, o sea, de acuerdo a la evolución, ¿no? Por ejemplo, este es medio estándar, ¿no? Aquí está para los colectores, bordos de conexión. Este tiene dos, generalmente tiene tres, ¿no? Un borno es para la corriente y otros para el voltaje, ¿no? Los rangos de medición, aquí está AC, obviamente esto ya entendemos nosotros, ¿no? Es externa. El voltaje es externa, como una especie senoidal, ¿no? Aquí tenemos voltaje, pero continua, con una rayita y que es tierra encima de tierra, no DC. Esto es voltímetro nada más, ¿no? Y amperímetro, aquí está el amperímetro, pero amperímetro de continua nomás, no tiene amperímetro alterno, ¿no? Entonces el miliamper, solamente miliamperímetro, ¿no? Miliamperímetro, tensión alterna, tensión continua y resistencia, aquí está, ¿no? De 10 hasta 1K nomás, es medio truchito este test, ¿no? Escala de medición, tornillo, ajuste a cero, este ejercicio ajuste a cero. Para sus chicotillos, esta es la perilla se ve. Pero simple este aparatito, este test. Todo por eso les he dicho, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cuál será el circuito interno del multímetro? Es facilito, les he dicho, ¿no? Del analógico, porque utilizamos, ¿se acuerdan de la resistencia shunt que hemos hecho? Una resistencia en paralelo para ampliar sus rangos, ¿no? Pero la forma constructiva de un multímetro analógico es muy simple.
que incluso se puede fabricar en forma casera. Puede fabricar en forma casera. Les decía, ¿no? No sé si les están haciendo armar tester en laboratorio usted, pero tendrían que armar su tester analógico. Por ejemplo, el siguiente circuito muestra un voltímetro construido con un búmetro, es un búmetro de 200 microamperes, 3 escalas. El búmetro es como una especie de medición, no medición, digamos, indicador de sonido, ¿no? La radio tiene mayor volumen, como unos, cuando es digital, pum, pum, va subiendo, ¿no? Unas lucecitas así, en función al sonido, más altos se van haciendo. Ese es un búmetro digital, ¿no? También hay búmetros analógicos. El búmetro analógico se mide con la agujita, qué tan intenso es, y se va desplazando. Entonces aquí, por ejemplo, dice que podemos fabricar en forma casera con un búmetro, esa agujita, con un búmetro, que es de 200 microamperes, es un común. Este búmetro le hemos aumentado resistencia, es un potenciómetro para ajustar la suma de los dos 5K, entonces mide de 0 a 1 volt. ¿Vale? 5K por 200, ¿cómo se dice esto? Voltaje es cociente por la resistencia, ¿no? 105K por 200 micros, esto sería 0,2 milis, ¿no? 0,2 milis por 5, un voltio, ¿no? De 5K por 200 micros es un 1, entonces mide de 0 a 1 voltio. Ahora aquí es de 50K seleccionados aquí. 50K por 200 micros es 10, 10, porque se mide de 0 a 10. Cuando es 500K la resistencia mucho más grande, mide hasta 100 voltios. Así es como se planifican las escalas, ¿no ve? Aquí mi selector, entonces aquí o con mi selector lo pondría aquí, va a medir hasta 1 voltio. Lo voy aquí, va a medir hasta 10 voltios. Lo voy aquí abajo hasta 100. Con esas resistencitas. Generalmente hay un potenciómetro más, ¿no? Este potenciómetro es el que ajusta, no puede variar. Entonces, este es, por ejemplo, un circuito interno de un multímetro analógico, que no es difícil, pues ustedes pueden charquear un analógico y van a ver sus resistencias, ¿no? Sus valores. Resistencias de precisión, les comentaba en alguna clase, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer resistencias de 4 franjas, ¿no? Las 3 primeras del número y la última de la numeral. Estas de presión tienen 5 o 6 franjas. Con más, ahí ya no hay la tolerancia, ¿no? Es como nosotros, a ver, tengo un K, mostrar resistencia, miren, 990, no es un K, ¿no? Es 800, otros valores. Entonces, en cambio, las de presión sí son exactas. Pues no se fue interno para ver, ¿no? Sobre esta base se puede incorporar una batería, les decía, ¿no ve? Porque ya les he dicho en algún momento cuando hemos visto esto del amperímetro y del voltímetro, el amperímetro y el voltímetro trabajamos en el circuito vivo, ¿no ve? O sea, en línea viva cuando está trabajando. Entonces, lo que aprovechamos nosotros con el tester es utilizar la fuente que está del circuito, ¿no ve? Entonces, esa energía aprovechamos para nuestro test. Pero en cambio, el lineaje, o sea, la resistencia, no medimos en línea viva, ¿no? Sacamos el componente y lo medimos aparte. Entonces, si el circuito está muerto, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos nuestra propia fuente de alimentación, ¿no? Por eso es que el ómetro tiene pila, ¿no ve? Tiene su batería. Entonces, sobre esta base dice se puede incorporar una batería y otras resistencias para formar el ómetro. O sea, lo anterior lo aumentamos. Este era mi voltímetro o mi búmetro. Pero lo voy a aumentar una batería de 3 voltios, 2 pilas, ¿no? De 1,5, una resistencia más. Y con eso, como ya tengo mi fuente, ya tengo mi circuito, por este de 10K puedo unirlo, ¿no? El de 22K, 10K potenciómetro. Ya estoy cerrando mi circuito y aquí con esto armo ohmímetro. Ya tengo voltaje, tengo corriente y por la ley de Ohm puedo hablar la resistencia, ¿no? Este 200 miliamperes, cuando vean así, esto, F1 dice, ¿no? Debe ser fusible.
Es un fusible de 200 miliamperes, ¿no? Entonces, son fusiles de protección. Esto es peso, tensiómetro. Esto B1 es batería, ¿no? Dos pilas. ¿Qué son estos diodos? ¿Qué van a ver con un relé? Con un relé van a ver un diodo en inversa. Es un circuito de protección. ¿Por qué? Yo necesito un circuito de protección. Porque este búmetro o esta, si fuese un galvanómetro, tiene una bobina. ¿Y qué hace la bobina? Induce, ¿no ve? Induce electricidad mediante el campo eléctrico magnético. Entonces el problema es, por eso van a ver en los relés, no se utiliza el relé para alguna de sus aplicaciones. ¿Qué es lo que ocurre con su relé? El relé tiene una bobina, se induce, puede inducir una corriente parásita en sentido inverso. Y cuando produce una corriente de ese estilo, daña al equipo, la corriente parásita. Este búmetro tiene su bobinita, entonces puede producir por el efecto de inducción de la bobina, induce una corriente pequeñita y puede seguir en el sentido inverso, o bien en el sentido y puede dañar o alterar la medida. Para evitar ese problema colocamos un diodo en inversa, ¿no? Tal como que no haya retroalimentación, porque eso cuando la corriente venga se va a abrir, ¿no? Con acción inversa. Por cualquier lado, ya sea por este lado o por el otro lado, está el circuito de protección, ¿no? No va a dejar que se induzca corrientes para eso es el diodito, ¿ya? Ven entonces a mi voltímetro le ha aumentado una batería y una resistencia más, ya tengo biómetro. Así de simple se construye un tester analógico. Bien, esos eran todos los analógicos que no estamos haciendo tanto énfasis porque ya hemos avanzado, ¿no? Ya hemos hecho ecuacioncitas, hemos hecho las resistencias de Shunt para hacer cálculos del alcance, mencionamos. Luego tenemos los multímetros digitales. Pues un multímetro digital es también una herramienta destinada a realizar mediciones eléctricas, pero en este caso ya utilizamos, obviamente también está enfocado a medir ohmios, voltios y amperios, pero también mide otros parámetros y se amplía aquí ya los beneficios de los digitales, ya frecuencias, temperaturas, capacitancias, es decir, ¿no? Pues el analógico se amplía, pero no es tan bondadoso como el digital, que puede tener mayor cantidad de aplicaciones, ¿no? Pues estos instrumentos surgen por el adelanto tecnológico, claro, que es tecnología digital, surgen por el adelanto tecnológico donde el procesamiento de sus medidas se basan en la tecnología digital, ¿ya? Si utilizamos aquí, ya les he dicho, con puertas, ¿no? Conversores. Lógico que son más sofisticados, que nos miden con una gran precisión y exactitud. Aquí podemos medir hasta con dos decimales, ¿no? Por ejemplo, un instrumento tecnológico, 3 voltios me lo da, ¿no? Este me lo puede medir 3,25 volts, así de exacto, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? Ahora, ¿cómo despliegan estos instrumentos digitales? Tienen un display, ¿no? Un visor numérico que se llama display. Es otra característica. No podemos cometer el error de paralaje, ¿no? En el analógico, a ver, vamos a la agujita, están en las segundas ahí, no, yo veo de este lado, está en la tercera. En cambio aquí no, pero va a partir 3,25, listo. ¿Dónde puedo equivocar? No, de este lado se ve 3,48, no, no ve. 3,25, sí o sí. Nos ayudan para que no se pueda mayor precisión, ¿no? Y lo desplegamos en un display. ¿Y cuáles son las partes de un multímetro digital? Existen diversos tipos de multímetros digitales, ¿ya? Pero un modelo genérico es el siguiente. Claro, hay varios modelos.
Pero dentro de mi multímetro es un modelo genérico. O sea, en la mayoría de los multímetros, así como los digitales, tiene su selector así circular, ¿no? Como este. No hay mucho eso apagado. Tiene el visor digital, ¿no ve? Donde aquí se ven displays, ¿no ve? Se pega el número. Este es, por ejemplo, voltaje alterno, hasta 750 volts, fíjense. En el analógico muchas veces no tenemos hasta este rango. Esta es la escala de miliamperímetro y también hay escala de amperímetro, ¿no ve? Un 10 amperes, incluso otro borne para eso, como aquí, ¿no ve? Este, por ejemplo, dice enchufe para el de 10 amperes. No sé si su tester es así. Tiene un conector para miliamperímetro y otro conector para amperímetro, o sea, para medir corrientes más grandes. Esto es un enchufe para 10 amperes, ¿no? Esto es un enchufe para voltajes, miliamperes y resistencia. Chicotillo. Tiene un común, ¿no ve? Donde va el chicotillo negro. El rojo va, si vamos a utilizar para amperímetro, corrientes tan grandes, aquí. Si es como miliamperímetro, corrientes pequeñas, aquí. Aquí mismo me ayuda a medir voltaje y ohmiaje. Este HF es el medidor del transistor, ¿no ves? Del beta. Entonces, con el selector me vengo aquí, el HFE, lo pongo, y en este circulito es donde ponen los transistores, ¿no ves? Dependiendo cuál sea su base, su colector o emisor, cuál sea PNP o sea NPN. Entonces, aquí ustedes saben qué es el 540, el BC540. Ah, ya no, el extremo es el emisor, la base el colector, el medio es la base, aquí lo ubican, ¡pum! El selector lo ubican aquí el HFE y les va a desplegar el valor del beta, ¿no? Este es un probador de diodos, ¿no? Que muchas veces este probador de diodos también sirve para verificar la continuidad, ¿no? Un timbrecito suena, ¿no? Así, cuando hay continuidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tester pueden encender un LED, ¿no? Un LED es diodo, ¿no? Si lo polarizan ánodo, cátodo, ponen los chicotillos, lo van a encender su LEDcito con su test. Su tester tiene batería, no solo. El selector, aquí está el ohmiaje, ómetro, aquí está el voltímetro continuo, ¿no? Te das cuenta que varios testers no tienen el amperímetro alterno, o sea, de corriente alterna. Pues, por ejemplo, cuando se están haciendo las prácticas con fasores, te han hecho redes uno fasores, ¿no ve? Las impedancias, cositas. Entonces, yo les hacía hacer a mis alumnos también con circuitos que lo implementen. Claro, no hay bobinas, no es fácil encontrar bobinas, pero con capacitores, resistencias, y miden el valor eficaz, ¿no ve? Y queremos medir la corriente, pero no encontramos en varios testes la alterna, ¿no? Solamente miden corrientes continuas. Sí hay voltaje alterno, voltaje continuo también, pero el perímetro hace, algunos no tienen. Entonces, este tester es un bien específico, ¿no? Beta, diodo, diodo es la continuidad, alterno, continuo y todo eso. ¿Cómo es el diagrama de bloques de un multímetro digital? A grandes rasgos así, más complicado que el analógico. Aquí tenemos la llave de rangos, dice. El divisor de tensión continua, y tenemos la llave de funciones. Aquí están las llaves de funciones, ¿no? Esas cositas que movemos, ¿no? El selector, un detector de pico, tiene su conversor análogo digital, la pantalla donde desplegamos los numeritos, un punto decimal. Un oscilador, esto debe ser para detectores de niveles. Tensión de referencia, conversor. El shunt son las resistencias para las escalas, ¿no? Los shunts. Y tenemos un conversor de corriente alterna continua, de conversor análogo a digital, ¿no? Dos conversores. ¿Sí? Es más complicadito, lógico, ¿no? Del tester digital, ¿no? Porque obviamente es un instrumento más sofisticado, tiene mayores prestaciones, a ver. Lógico que va a ser más difícil, o sea, más complejo. Aparte es más exacto, ¿no ve? Es el diagrama de bloques de un multímetro digital. Unas características.
Lo que les decía, la forma de presentación de la información medida es mediante una presentación digital, o sea, en un display. Display es esos, ese, ¿cómo se puede decir? Ese visualizador, ¿no ve? Que nos muestra para un dígito. De hecho, segmentos muchas veces, ¿no ve? Digital uno van a manejar bastantes. Ahora, los parámetros que pueden ser leídos por un solo instrumento contempla voltaje y corriente DC y AC, las dos, ¿no ve? Les decía que el tester, cuando miden señales analógicas, no, pues, señales analógicas, ¿no? Señales alternas, mide el valor eficaz, ¿no? Mide el valor eficaz. ¿Eh? Por eso dice aquí, ¿no? Los valores que pueden ser leídos por un solo instrumento contemplan voltaje y corriente, valores RMS y o pico. La mayoría de los testers no mide valor pico, mide el valor, medio, puede ser dicho, el valor eficaz. ¿Por qué? Si nosotros buscamos qué es el valor eficaz, en realidad es la componente de continuo, es como los promedios de una alterna. Porque ya decíamos que podemos medir alterna, ¿no? Tendría que estar así subiendo, bajando, tendría que estar el tester oscilando, ¿no? Con la alterna. Y claro, el valor eficaz, en cambio, es un valor fijo, es como la componente continua de la señal alterna, ¿no? Donde en cierta forma se centra promedio, ¿no? Con eso que me lee. Entonces puede leer picos, el osciloscopio mide picos, ¿no ve? Y el eficaz también. Bueno, por ahí hay algunos de ustedes que mide el pico, ¿no? Voltaje pico. Por ejemplo, la manera de comentarles puede decir, nosotros nos han engañado toda nuestra vida, ¿no? Bueno, al menos yo me he sentido engañado. Yo pensé que la señal alterna cuando me hablaban en mi casa, 220 de mi casa, ¿no ve? Yo decía, no, pues, cachito, la señal de mi casa es 220. Yo siempre he creído, como es alterna, pues 220, aquí está pues, el 220, ¿no? Aquí es 220. Lógico, aquí menos 220. Eso yo he pensado toda mi vida, pero mentira, no habría sido así, ¿no? He descubierto dos cosas interesantes ya, ¿no? Luego, bueno, yo lo personal digo, no estoy hablando en general, lo personal. Uno, que no había sido 220 esto, ¿no? Primero, no había sido el estándar 220. No había sido el estándar de la Z según la norma y el INORCA, 230 voltios, ¿no? Ese había sido el estándar. Eso tiene que llegar a nuestra casa, 230. Nos han mentido, ¿no? Con 220 nos han mentido. Por un lado. Luego nos han dicho, bueno, yo he pensado que esto era el voltaje 220, pero mentira, no había sido eso, ¿no? Que habíamos estado leyendo es el valor eficaz, y el valor eficaz había sido un valor un poquito más arriba del promedio. Habíamos estado midiendo nosotros el valor eficaz 220, ¿por qué había estado? Bueno, había sido 230 en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el voltaje pico? Facilito, ¿no? No se olviden que el valor eficaz es igual a el valor de pico dividido entre raíz de 2, ¿no? Entonces el valor pico tendría que ser valor eficaz por raíz de 2, ¿no? En otras palabras, al 220 lo multiplicaré por raíz de 2. Ese es el voltaje pico que llega a la red comercial a nuestra casa, ¿no? Si multiplico 220 por raíz de 2, bebé, que verá. Me da 311 voltios. Y eso lo pueden ver ustedes con el osciloscopio, ¿no? Es decir, 311. Ese es el valor entonces pico que está llegando a nuestras casas. El valor eficaz es un valor, la componente de continuo, hemos hecho, ¿no? Es lo que lee el tester, ¿no? Bueno, esas cosas se descubren, ¿no? Pues muy bien. Sí.
Entonces, esta amplia posibilidad de leer distintos parámetros es debido al uso de conversores. Por eso puede leer, porque una vez que la señal analógica, la señal, claro, analógica en este caso, lo convierte en digital, ya puedo manipularlo de diferentes formas, ¿no? Entonces, los conversores ADC convierten la señal analógica en continua. Bueno, dice, ¿no? El uso de conversores, los cuales son convertibles en inputs de alta velocidad de valor analógico en digital. Y luego podemos presentarlos en el display, ¿no? Podemos ya jugar con estas señales digitales una vez que decimos. Eso puede leer varios parámetros. Eso nos brinda la ventaja que nos brinda la tecnología digital. El circuito interno de los multímetros digitales puede dividirse en dos secciones principales, ¿ya? Tiene su componente analógica y la parte digital. Entonces, el circuito interno de los multímetros digitales tiene la sección analógica y la sección digital. En la sección digital está compuesta por el conversor analógico digital, o sea, el ADC, perdón, ya estamos en la sección digital. Para que llegue a digital necesitamos el conversor analógico digital. Ahora, dice que en algunos testes, obviamente, ya más sofisticados, tiene un microprocesador. Obviamente el microprocesador tiene su conversor, ¿no? Así no ve el microcontrolador, el Arduino, esos microcontroladores, tienen sus propios conversores. Entonces ya hay testers que vienen con un microprocesador, es poderosos, ¿no? Y obviamente el microprocesador hace la conversión, ¿no? Entonces la sección digital consta del conversor análogo digital y una pantalla de dígitos, o sea, donde podemos ver o desplegar la numeración. Esta pantalla puede estar hecha de IC o fabricada de LED o de cristal líquido. Vamos a hablar de estas dos tecnologías. Decía que, por ejemplo, las primeras teles que han llegado, o sea, las planas, me refiero, no las tradicionales con tubo, eran las plasma, ¿no? Entonces, ese plasma es una tecnología. Luego, cristal líquido. Lo malo de ese cristal líquido es que se derramaba y la tele como me parecía así chorreado, pues, era de cristal líquido. Y finalmente, con la tecnología que actualmente estamos es el LED, ¿no? Las televisiones son LED, por excelencia LED, ¿no? La sección digital tiene esos dos, ¿no? El conversor y la pantalla de dígitos. La sección analógica está compuesta, la sección analógica del multímetro digital me refiero, porque tiene sección analógica también, ¿no? Entonces, no nos vamos a olvidar de la electrónica analógica, ¿no? Es posible porque nosotros vivimos en un mundo analógico. Más que la tecnología avance, vivimos en un mundo analógico. Entonces, esta sección está compuesta por los divisores de tensión y corriente de entrada. El conversor de corriente alterna o continua, del ADC, también. El conversor de resistencia a voltaje continuo, bien. La tensión de referencia, la fuente de alimentación, el detector de pico y las llaves de selección de rango y funciones. Por todos esto está compuesta la sección analógica. Es grande, ¿no? La parte analógica siempre va a estar, ¿no? O sea, bueno. Algunos instrumentos solo presentan una llave de función, ya que el dispositivo es controlado por un microprocesador y las escalas las selecciona automáticamente. Estos son los Autobots, ¿no? Les he mostrado algunas fotos de algunos multímetros que nosotros los seleccionamos. Pero ya hay más sofisticados, les he dicho, ¿no? Hay unos que los llaman Autobots, sí, son automáticos, es autorango, solito ya van cambiando, ajustándose el rango. Eso es que tiene un microprocesador. Solo tiene una llave de función, ni siquiera un selecto, llave de función, con eso seleccionamos el instrumento que vamos a escoger o que vamos a utilizar, la llave de función, ¿ya?
Esta selección de escala, dice, es realizada por el detector de nivel. Estos son los llamados instrumentos, lo que les decía, ¿no? Autorrango. Fíjense, este sí es un test más poderoso. Eh, no es tan como los que nosotros manejamos, ¿no? Autorrango tiene, tiene su microprocesador este. Fíjense aquí en su selector, selecciona voltaje altero, nada más, no dice hasta 20, nada. Automáticamente se ajusta. Voltaje continuo, incluso milivoltios mide. Amperímetro alterno, este sí mide amperímetro continuo, milis y micros, ¿no? Esto debe ser capacitores, omniaje, son. Estos Folk realmente sirven para habilitar, ¿no ve? Folk significa mantener. O sea, va a leer la escala mientras apretas eso, algo así, ¿no ve? Hay un selector. Eso debe ser para la pantalla, ¿no? Quiero leer. Rango, dice. Esta es entonces una llave de función. ¿Ya? Me selecciona directamente al instrumento. No lo confundan con la llave de escala, por ejemplo, ¿no? Selector de escala. Se me selecciona hasta qué valor. Yo quiero que, ¿no ve qué hay rangos, no ve? De 0 a 1 kilo, de 1 kilo a 10 kilos, de 10 kilos hasta 100, así, ¿no ve? En cambio, este no tiene eso. Es lo que seleccionan los selectores de escala, ¿no? Bueno, entonces hay, ¿no? Deben ser más caritos estos, ¿no? Llaves de rangos escalados, lo que les decía, ¿no? No confundir la llave de rango con la llave de función. Esto, las llaves de cambio de rango son elementos generalmente existentes en serie o paralelo. Toma una muestra reducida, me dice, de la señal a medir, a fin de poder procesar esa muestra dentro de los niveles de tensión que manejan los circuitos electrónicos. Estas, para las escalas, ¿no? Las llaves de rango lo que hacen es cambiar las escalas, ¿no? Porque, y se han dado cuenta, cuando hemos hecho el primer analógico, había una resistencia de 1K, creo, digo, de 5K, y de 0 a 1 volt, lo ponía 50K de 0 a 10 volts, o sea, delimitar el rango, ¿no? Mediante configuraciones de resistencia y en paralelo, dice. Estas llaves de cambio lo que hacen es de rango, seleccionar unas resistencias y estamos ampliando la escala. Entonces, estas llaves de rangos también dan el rango de la escala en uso en ese momento, ¿no? Para medir, por ejemplo, tensiones se emplean resistencia en paralelo, denominamos shoot, ¿no? Hemos hecho. Esta tensión dice que es ingresada al conversor de análogo digital para el caso de medición de corriente continua o al conversor de CACC, corriente alterna continua, en el caso de medición de corriente alterna. Este medido, conversor de CACC, son los dioditos, ¿no? Que se certifican. Y realmente utilizamos cuando estamos midiendo señal alterna, ¿no? Total de todo, ¿no? Estos multímetros. La llave de funciones, lo que les decía, ¿no? No confundimos la llave de rangos con la llave de funciones. La llave de funciones dirigen las señales sensadas hacia los distintos circuitos conversores según corresponda para cada una de las aplicaciones. La llave de funciones lo que me lleva, dice, dirige las señales sensadas. Sensadas significa lo que ha medido, ¿no? Sensor de sensar. Hacia los distintos circuitos conversores según corresponda para cada una de las aplicaciones, ¿no? Si estoy como amperímetro, conduce al circuito respectivo, ¿no? O sea, estoy como voltímetro al circuito. Esos son los autos, ¿no? Los autorangos, los autobots. En el caso de selección de función continua, para medir corriente de función continua, esta llave direcciona directamente la señal de salida desde la llave de rango hacia la entrada del conversor a débil. Cuando es continua no hay mucho problema, ¿no? Directamente lo manda al conversor, dice, ¿no? Cuando quiero medir alterna, ahí tiene que ir a un certificador, ¿no? En el caso de selección de alterna, ¿no ve que hemos visto en nuestros instrumentos
Para medir corriente o tensión alterna, la llave direcciona la señal de salida desde la llave de Zangos hacia el conversor. ¿Ya? La llave de Zangos, dice, hacia el conversor alterna a continua. Eh, este es el diodito, les decía, ¿no? Que no se acuerdan que tenemos la fuente, lo que hace es convertir la señal alterna a continua. Entonces el diodo lo que hace es rectificar, y en cierta forma convertimos a continua, ¿no? Eso no lo confundan el conversor análogo digital, conversor de alterna a continua. Esto convierte señales a digital, en cambio esto convierte señales a continua, o las alternas, ¿no ven? Eso es para las fuentes, para trabajar con señales continuas, ¿no? Eso es para poder medir el valor eficaz, ¿no ven? En las medición de señales alternas, ¿no ven? ¿Ya? Bueno, pues cositas. Algunas ventajas del instrumento analógico. A ver, la ventaja del instrumento analógico es que cuando mido corriente y voltaje no necesita de fuente. Estamos aprovechando la fuente del circuito, ¿no? Entonces aquí en algún caso no requiere de fuente alimentaria. No requiere gran sofisticación, o sea, puedo armarme mi tester, ¿no? A ver, armen un digital, pues, ni a patadas, ¿no? Pero sí pueden armar un analógico. No requieren gran sofisticación, o sea, no requiere una gran tecnología, ¿no? Es sencillo, ¿no? Nada más se puede entender, podemos crear nuestras escalas, ¿no? Su funcionamiento es sencillo y se entiende, ¿ya? Es sencillo adaptarnos a diferentes tipos de escalas no lineales. Desventajas, bueno, esas son sus ventajas poquitas, ¿no? Las desventajas mayoritarias, ¿no? Tienen pocas resoluciones. Lo que les decía, no puedo leer 3,258, puedo leer así, ¿no? 3 volts, no con una resolución buena. La exactitud tampoco no es muy exacta, ¿no? Está limitado a ser más o menos 0,2% por escala, dicen en el mejor de los casos. No es muy exacto. Pero las lecturas se presentan a errores graves, ¿no? O sea, les he dicho, está la agujita, yo puedo ver de un lado, estoy viendo 1,8, mi otro cuate que está al otro lado, no, es 1,9, ¿no? Porque puede cometer el error de paralaje. Podemos cometer errores graves. Otra desventaja, no puede emplearse como parte de un sistema de procesamiento de datos de tipo digital, ¿ya? Porque en los multimétodos digitales hay algunos que pueden trabajarse, o sea, pueden ser parte de un sistema, porque como tiene su conversor, ya los trabajado señal digital, puede convertirse parte de un procesamiento de datos de tipo digital. El analógico no puedo conectarlo a una computadora, pero el digital, muchos digitales sí. Por ejemplo, el osciloscopio ya tiene también tiene sus instrumentos digitales, ¿no? Y eso lo convierte a gráficos. El osciloscopio podemos conectarlo a una computadora, ¿no ve? Y hacer capturas de datos con un software, todo eso. Pero el analógico no, para nada lo puedo conectar con una computadora. Es un instrumento muy rústico, ¿no? La relación costo-prestaciones tampoco es tan barato, casi el mismo precio del digital es, ¿no? No hay una relación, digamos, que fuese muy barato allá, ¿no? Digital, o sea, hasta de 50 pesos, he dicho. Analógico, mucho más caro puede ser. Pero la relación costo-prestación es desfavorable. Las ventajas del instrumento digital, 1 millón de ventajas, ¿no? Tiene altas de solución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras. Pucha, ¿no? 2,2588, pucha, ¿sí, no? Y alcanzamos una gran exactitud. No están sujetos al error de lectura, pero lo que les decía, no hay error de paralaje, ¿no? Ahí aparece 8,25. ¿Por qué ves? Lo mismo, por más que estés de cabeza, ¿no? Presentan alta impedancia de entrada. En electrónica de libres concepto de impedancia de entrada de salida. Pueden poseer conmutación automática de escala.
autobots, ¿no? Los años. Puede entregar información digital para procesamiento inmediato en computador. O sea, como está convirtiendo a señal digital por el conversor, podemos enlazarlo con una computadora y estar haciendo lecturas digitales, procesamiento de datos. Relación costo-prestación es favorable. Pues no hemos puesto una ventaja aquí ni en el analógico, ¿no? Si ustedes, y no sé cómo estarán ustedes, no los he visto en laboratorio, pero por ejemplo, mis alumnos que tenían el tecnológico, ¿sí? Le meten nomás la medición, mira el voltaje, paf, le mete y veo ahí -5. -5, mire, le pregunto. Ah, no, al revés está, y le da la vuelta, ¿no? A ver, eso hagan con un analógico, la aguja se ve al otro lado, ¿no? Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, del digital, si ustedes lo ponen al revés, los chicotillos, no pasa nada, sigue leyendo, solamente con signo negativo lee, ¿no? Pero si lo ponen en el analógico, la aguja ve al otro lado y nada más que se doble, ¿no? O se descalibre. Entonces, es una ventaja también de los digitales. Pueden, o sea, pueden cometer errores. En cambio, en el analógico no, en el analógico no es medir por medir. Tienen que verificar la polaridad. Miren la atención a ver un cachito por dónde está entrando el positivo aquí. Positivo, negativo, mide la agujita. Si lo ponen al revés a todo chancho, como estamos acostumbrados a veces, va la aguja se ve al otro lado y va la agujita. Es otra de las ventajas del instrumento digital. Desventajas. Son complejos en su construcción, o sea, no podemos construir nosotros digitales así nomás. No es tan fácil de entenderlo tampoco. Las escalas no lineales son difíciles de introducir, en cambio en el tester, en el analógico podíamos facilitar, ¿no? Las no lineales, ¿no? El ómetro tiene escala no lineal, es una escala logarítmica del ómetro. Entonces en las digitales dice que no es tan simple eso, poder introducirlo, no, es una desventaja. No debe tener más, ¿no? Mucho más. En todos los casos requieren de fuente de alimentación, ya sea voltímetro o amperímetro, necesitan de fuente, o sea, sus propias pilas, sus propias baterías necesitan. De esto más hablaremos, ¿ya? De esto más hablaremos. Hay un multímetro de gancho, que es muy usado más que todo por los electricistas. Ya les decía, muchos de ustedes posiblemente trabajen también en altas energías, no necesariamente se van a quedar. No, yo soy electrónico, no me friegas, yo puro. No, no ve. Hoy en día el mercado es donde caigamos, así más o menos es, ¿no? Por eso justo voy a caer. Estamos aquí en la parte de potencia, ya le meto, que siempre, ¿no ve? Y se vuelven especialistas en eso. Entonces, nada, es raro que estén trabajando con electricistas, ¿no? En parte de potencia, en las cosas, ¿no? Y aquí tenemos un multímetro interesante que se llama el de gancho. Muchos lo llaman la pinza amperimétrica. O sea, que por lo general, este ha nacido con la idea de medir corriente. Pues inicialmente solo medía corrientes, dice, de ahí su denominación original como amperímetros de gancho, simplemente pinza amperimétrica. Pero esto surgió de esto, ¿no? Imagínense, ustedes están revisando un motor. ¿Sí? El motor muchas veces quiero medir la corriente. Ustedes han visto, cuando están en el laboratorio no se hace mucho problema porque, digamos así está el circuito, ¿no? O sea, aquí está la fuente, ¿no? Pues quiero medir la corriente, ¿no? Está la resistencia. Quiero medir la corriente. Y facilito es cuando es en un circuito que ustedes han armado su protoboard, ¿no? Lo cortan al circuito y lo ponen en su amperímetro, ¿no? Listo. Pero supónganse que tienen un circuito ya funcionando en línea, o la corriente de ¿cómo se llama? La red, un motor trióxico. Eso es un motor en símbolos de eso, ¿no? Quiero medir la corriente en una de sus fases porque no está bien. No va a la red seguramente, ¿no? Porque es básico. Da la corriente, me dice, ¿no? Mi jefe, no sé, el ingeniero responsable. Un cachito voy, ¿no? Agarro mi alicate, lo corto el cable del motor
¿Qué voy a medir mi amperímetro, ingeniero? Todavía mi campo no lo meto aquí mi amperímetro. Listo, ya está. Mido la corriente. Voy a medir, no hay problema. Ahora, ¿qué voy a hacer después? Ya, quiero que funcione. Un cachito. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a volver a empalmar. ¿Qué van a hacer? ¿Sabe? ¿Qué van a volver a empalmar? ¿Qué van a cortar? ¿Qué cosa van a hacer, no? Entonces, para eso surge esta pinza amperimétrica. ¿Ya? O sea, para no ser, y es interesante porque no es invasivo, ¿no? Porque este elemento, por ejemplo, el amperímetro es invasivo. El voltímetro todavía no es invasivo, ¿no? Aquí ponen sus ganchitos, ya no molestan tanto. En cambio, el amperímetro se mete, ¿no? Se mide en serie. Pero la idea es que nuestros instrumentos no sean invasivos, pero tenemos que saber qué está fallando, ¿no? Entonces, para eso se ha creado esta pinza amperimétrica, ¿ya? Por eso dice, sirven para medir las corrientes sin necesidad de interrumpir el circuito. No lo voy a cortar, ya que no es necesario abrir el circuito y colocarlo en serie como con cualquier perímetro. Basta con abrir el gancho y enganchar el cable, ya que usan la inducción electromagnética que se genera al pasar corriente directa o alterna por todo. Ah, entonces, ¿cómo mide entonces si no lo vamos a invadir? Ya que ya aquí me está explicando. Usan la inducción electromagnética. ¿No ve que en todo cable, ustedes lo saben eso en física 3, en todo conductor, depende de la cantidad que conduce, ¿no? Pero en todo conductor, en mayor o menor proporción, hay campo electromagnético. Hay un campo ahí que está girando, ¿eh? Debe tener sus líneas. Campo electromagnético B. Por eso es peligroso cuando en líneas de alta tensión, por ejemplo, he visto se van a fijar en el alto, en el multifuncional, hay una línea de alta tensión que Dios Castillos que baja para bajar a la hollada, pasa una casa y la casa está subterránea a 1 metro de ese cable de alta tensión. Pues ese cable de alta tensión está conduciendo arriba de 5.000 voltios. 5.000 voltios, imagínense aquí circulando una tensión. Obviamente el campo magnético es mucho más grande. Mientras mayor sea la cantidad de corriente, el campo magnético es más grande, ¿no ve? Ese es el principio que nos vemos en física. Entonces, si alguien aquí atraviesa, um, ¿no? Imagínense, yo me pararé al lado de un cable de un cable de esos de diámetro 6 y esté conduciendo corrientes arriba de los 100 amperes. Peligroso, ¿no? Todos los electricistas pues van a ver que utilizan cascos. Sus cascos no es cualquier casco que compra ahí como los albañiles de cualquier lugar. Tiene, ¿cómo se llama esto? Che, me olvidado. Pero ellos utilizan unos cascos que les producen, que los cuidan, que los protegen de ¿cómo se llama esta cosita, che? Se me de la mente. Resistividad, algo así, un nombrecito tiene. Les protege de eso su casco, los aísla. Pues también ellos incluso utilizan botas de cuero, ¿no ve? Porque tiene que ser totalmente legal, no es usar cualquier zapato. Hacer electricidad no es tan simple, ¿no? Tener mucho cuidado con la seguridad industrial. Y les decía, muchos de ustedes, si bien son electrónicos, nosotros no trabajamos con altas corrientes o tensiones, pero nada raro que algunos de ustedes sí trabajen con eléctrica, ¿no? Pues tienen que ir mucho. Entonces, esta cinta amperimétrica lo que aprovecha es esa inducción electromagnética y lo convierte por un principio del campo magnético a corriente y es posible medir. ¿Listo? Posteriormente, ahora claro, la idea era no que sea solamente en perímetro, pero luego se ha ampliado su aplicación para medir otros parámetros como tensión, resistencias y otras cositas. Sensor nombre original pinza perimétrica, pero ya es multímetro digital de gancho, ya no solamente mide corriente, ¿no? Esta es su forma de física ganchito. Los electricistas sí o sí tienen que usar esto, ¿no? Ahí está su ganchito, esto tienen que cesarlo porque aquí completa el circuito. Aquí está el cable y lo pone, ¿no? Así. ¿Eh? ¿Y cómo está midiendo? Claro, esto no lo van a cortar para medir como amperímetro, entonces mejor preferimos poner laicitos. Va a marcar 12,75 amperes, corriente alta, ¿no? No es invasivo, ¿no? Una belleza esto. Tiene su selector también, está su ganchito, está su pantalla digital, ¿no?
Este ganchito lo aprieta y se abre. También se puede termoacopladores que tienen botón de memoria, socket de temperatura, perillas rotatorias. Obviamente son más caritos, ¿no? Pero tampoco tan alto comparado con los celulares que usted utiliza, ¿no? Sus celulares poderosos, iPhone ahí. Este ni a 1.000 pesos debe llegar, ¿no? Este es más truchito todavía este que está utilizando. 500 pesos, ¿no? Con medibles. Una belleza. Pues, hasta ahí ya. ¿Alguna duda desde el cuestionario? Vamos a la grabación. Ok. Bueno, como habíamos quedado en la clase presencial, mañana, lógico, ¿no? Es elecciones de decano y no hay clases, hay suspensión, ¿no? Todas las aulas van a estar ocupadas, pues, de conteos, ustedes viendo a votar. Y hay la instructiva de suspensión de clases, así hemos previsto eso, ¿no? Por eso hoy día estamos dándoles el cuestionario. Bueno, a ver dónde vivimos. El cuestionario es de lo que hemos hecho el miércoles y de hoy día, ¿no? O sea, de fuentes, ¿no? Estamos cuestionarios 7, vamos a ver, acá. Fuentes de poder y multímetro. 15 minutos de estar, ¿no? Ya vamos a editarlo. Ahorita escucho yo, no sé, digamos que es 12 hasta el 27 tendréis. 17, ya. 20 y 27. Se pueden que es y 12. ¿Listo?